versículo número 12. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque aquí Pablo, hermanos, Pablo nos refleja o nos describe perfectamente cómo es una iglesia por dentro. Primero, Pablo define la iglesia que dice en 1 Corintios 12:2, si ya lo tienen, léalo conmigo. Vamos a ir leyéndolo ahí con su vista, y yo le voy a leer la palabra, y si no lo puede ver en las pantallas. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 12, porque así como el cuerpo es uno, diga conmigo, así como el cuerpo es uno. Vea cómo Pablo nos enseña, hermana, nos enseña que la iglesia es un cuerpo. Nos está haciendo una semejanza o una simbología, que es: la iglesia es como un cuerpo, el de nosotros, el de usted. Y dice la Biblia en el versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Claro que sí. ¿Cuáles son los miembros? Miembros exteriores, por ejemplo, la mano, los ojos, los oídos, ¿verdad? Los labios, la nariz. Esos son miembros exteriores. Pero así como este cuerpo tiene miembros exteriores que los podemos ver, ¿verdad? Que podemos ver nuestros ojos, podemos ver nuestra nariz, así también hay miembros internos. Dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, hay miembros, hay órganos que no podemos nosotros ver, ¿verdad? Pero aquí tenemos unos riñones, que esos riñones ahorita, aunque no los podemos ver, están trabajando. Que nuestros pulmones, no podemos ver nuestros pulmones en este momento, pero están trabajando, están teniendo un proceso de poder convertir el aire para poder nosotros vivir. Aquí hay un miembro que se llama el corazón también, no lo podemos ver. Nadie puede ver ahorita su corazón, pero sí puede usted poner su mano acá y sentir los latidos, ¿verdad? Como su corazón está pum, pum, pum. Y este miembro, que es el corazón, está trabajando. Entonces todo este cuerpo se compone de miembros exteriores y miembros interiores. Y todos tienen que trabajar como maquinita, ¿verdad? Si el corazón no quiere, decide hoy, no quiero trabajar, pues todo el cuerpo se siente mal. Si los pulmones dicen, no quiero trabajar hoy, a mí no me da la gana de trabajar y no voy a hacer mi proceso de convertir el aire en energía, realmente el cuerpo se va a sentir mal, su cuerpo se va a desfallecer. Y Pablo nos enseña cómo los miembros tanto exteriores, como la mano, como el pie, son tan importantes como los miembros internos. Los miembros internos en nuestro cuerpo. Dice el versículo 12, siga conmigo leyendo, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Todos, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Así también que es Cristo. Dice el versículo número 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Diga conmigo el versículo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos miembros externos y miembros internos, y todos tienen una vital importancia. Dios nos quiere decir a través de Pablo que así es una iglesia. Hay una iglesia de ministerios que se ven, ¿verdad? Ministerios que se pueden ver aquí cantando, que se pueden ver ahí tocando, que se pueden ver predicando la palabra de Dios. Pero también en una iglesia debe de haber ministerios internos. ¿Cuáles son los ministerios internos? Los que no se ven, los que pasan de rodillas aquí orando por, como decía la hermana, orando por intercesión. Esos miembros no se ven. Los que limpian los baños, los que pueden hacer cualquier cosa por la iglesia, que muchas veces no se requiere verlos, pero que están trabajando y hacen que una iglesia funcione perfectamente. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta hora? Porque vea el versículo número 15, Pablo nos dice: si dijera el pie, este piecito, ¿verdad? Que usted tiene, mueva su piecito ahí. Dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, la mano es parte del cuerpo. Y si dijera la oreja, esta orejita, ¿verdad?
porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No, cada uno tiene su función. La oreja tiene su función, el ojo tiene su función, el pulmón tiene su función, el riñón tiene su función, el corazón tiene su riñón, tiene su función. Todo tiene su función. Entonces, en una iglesia la Biblia nos muestra y nos dice, no debe de haber celos por los ministerios. No debe de haber, ay, porque yo no soy la maestra de escuela dominical. Ay, ¿y porque yo no soy el que predica? Ay, ¿y porque yo no soy esto? No, porque cada uno tiene su propia función. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Cada uno tenemos nuestra propia función, porque somos un cuerpo. Diga conmigo, la iglesia somos un cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Dice el versículo número 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese ojo, eso es irracional, ¿verdad? No puede ser solamente el cuerpo un ojo. Van a decir, ay, ojón, ¿qué ojón está? No, sino que si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría qué? Pues el olfato. Si todo fuera corazón, ¿dónde estaría el estómago? ¿Dónde estaría el pulmón, verdad? Si todo fuese así. Más ahora, repita conmigo, más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno, diga conmigo, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios pone la gente a servirle, Dios pone los ministerios, cada uno como Dios quiere, no como yo quiera. Eso es muy importante, porque bueno, Dios te dice, quiero que sirvas acá, sé fiel acá, sirve acá, y nosotros tenemos que obedecerle. ¿A quién? A Dios. Aleluya, hermanos. Ahora, para que Dios nos use y Dios nos coloque en el cuerpo de que es la iglesia, debemos de estar, diga conmigo, debemos de estar dispuestos. Una persona que no está dispuesta a servir al Señor y que simplemente viene o quiere conocer a Dios realmente de lejitos, ¿verdad? De lejos, sin un compromiso. Yo no me quiero comprometer en esta iglesia porque, pastor, yo tengo muchas cosas que hacer, vengo a la iglesia, pero bueno, allá de lejitos al Señor. La Biblia dice, Dios no te va a poder usar jamás en la vida. Porque si tú no estás dispuesto a dejar que el Señor te use, déjame decirte que aunque tengas muchos talentos, aunque muchas personas tengan muchos talentos, tenga una enseñanza perfecta, puedas enseñar cosas buenas, déjame decirte, Dios no te va a enseñar, porque Dios no te va a utilizar, porque no estás dispuesto. Dios utiliza gentes dispuestas, gentes que estén dispuestas a obedecerle a Cristo Jesús. Y aunque a veces Dios te dé un talento de decir, bueno, yo toco la guitarra y qué talento tiene este hombre, pero no quieres servir al Señor, y sabes que tienes este talento, pero no quieres servir al Señor, Dios te va a decir, déjame decirte que yo puedo quitarte el talento que tú tienes, y jamás vas a poder ejercer ese talento que yo te he dado. La Biblia nos dice que nosotros debemos de obedecer al Señor Jesús, que en el cuerpo, el órgano no puede decir por qué soy, dice, por qué soy oído, la oreja puede decir por qué no soy oído. No, Dios pone a cada uno en el cuerpo de Cristo los que deben de servir a Cristo Jesús. Solo que se requiere tener esa disponibilidad para poderle servir a Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús en esta hora? Amén, que le la gloria y la honra de Él. Aleluya. Y eso hoy vamos a tratar, cómo estamos por dentro, cómo estamos por dentro, porque como les decía al principio, podemos tener una sonrisa hermosa, ¿verdad? Nos pusimos hoy nuestra mejor ropa y qué bonito, nos vemos y todo esto, pero por dentro, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus intenciones? De hecho, ¿cómo estás internamente? De eso vamos a hablar hoy, porque realmente a veces muchos tenemos la sonrisa como dicen, de cachete a cachete, pero por dentro estamos deshechos, por dentro estamos con tantos conflictos, y Dios nos quiere enseñar que una iglesia que por dentro, que tal vez se pueda ver bonita por fuera, tiene que estar sana por dentro en el nombre de Cristo Jesús. En una iglesia debe de haber sanidad tanto externa como interna
en el nombre de Cristo Jesús. Y si en una iglesia sus órganos no están internamente sanos, déjenme decir que se reflejará externamente lo que te está pasando. Han visto a personas así que, bueno, así todo está bien, pero por dentro están pasando muchas dificultades. Y así es una iglesia que simplemente la vemos, ay, qué bonita, externamente hacen cosas bonitas y todo eso, pero internamente, déjeme decirle que a veces están mal. Y eso vamos a estudiar en esta hora, porque los órganos internos que nos habla el libro de 1 Corintios y Pablo nos muestra de nuestras intenciones. Diga conmigo, intenciones. Diga más fuerte, intenciones. Las intenciones que reflejan actitudes, las actitudes que nosotros tenemos en cuanto a por qué vengo a esta iglesia, en cuanto a por qué sirvo al Señor, con qué actitud sirvo al Señor, con qué intención yo vine a la iglesia para servir al Señor. Es decir, Dios siempre quiere que seamos hijos obedientes. Por ejemplo, cuando usted le manda a su hijo, yo por ejemplo a mi hijo le mando, hey, mira, ve y saca la basura, le doy una orden, pero mi hijo va refunfuneando, ¿verdad? Esa palabra refunfuneando, y va renegando, sí me obedece, pero va con una mala intención. Ay, ¿por qué me mandaron a mí? Y yo, y esto. Sí me obedeciste, hijo, pero tu actitud está errónea. Y a veces muchos de nosotros somos así. Obedecemos a Dios en una iglesia, o estamos sirviendo a Dios en una iglesia, pero ¿cuál es tu actitud? Es que no me gusta, es que no me gusta lo que me pusieron, es que no me gusta esto, es que... Y sí obedeces, pero tu actitud es muy importante delante de Dios. Porque si tu actitud de servir a Dios no es buena, déjame decirte, nunca podremos servir a Dios con todo nuestro corazón. Nuestra actitud tiene que ver muchísimo. La actitud que tú vienes aquí a la iglesia es de venir con un rostro alegre y externamente, pero también con un corazón dispuesto a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová que iremos. Esa palabra, yo me alegré, se refiere a actitudes. Gente que quiera venir a la casa de Dios, no importa si son multitudes o no, pero con 2 o con 3 que tengan una buena actitud de venir a alabar al Señor, la honra y la gloria se le dará con todo el corazón a Cristo Jesús el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Porque a veces nuestra actitud no es la mejor, ¿verdad? Nuestra actitud, ay, que voy a obedecer a Dios, y es el día domingo, el culto del domingo, no, pero tengo otras cosas que hacer, y no obedecemos a la autoridad. Dios quiere que tengamos esa obediencia a la autoridad. Déjenme decirle, hermanos, por ejemplo, un ejemplo de actitud. Si usted, por ejemplo, se pasa un semáforo y la policía va atrás de usted y la sirena y lo para, ¿usted por qué va a obedecer al policía? Tal vez usted me dirá, no, este policía está bien feo, su rostro está pero horrible, ¿cómo te voy a obedecer a ti? Nah. Nosotros no obedecemos al policía porque se ve bonito, se ve feo. Nosotros obedecemos al policía porque representa una autoridad, ¿sí o no? Representa una autoridad. Tú te paras y el policía, aunque esté gordo, flaco, con cara de sapo, pero tú te cuadras delante del policía. ¿Por qué? Porque representa una autoridad. Si no, tique o te mandan a la cárcel o hasta por tu país, ¿verdad? Entonces, realmente representa una autoridad. Así es en la iglesia, y así, por ejemplo, también es en los hogares. La esposa se sujeta al esposo y no me dice, ay, pastor, pero mira, mi esposo está bien feo, tiene la cara de chilaquil, ¿cómo me voy a sujetar con él? No, ella no me va a decir eso. Tú te sujetas porque tu esposo representa una ¿qué? Autoridad. El hijo se sujeta al papá. Se debe de sujetar al papá y debe de obedecer al papá porque ay, es que mi papá es esto. No, tú te debes de sujetar a tu papá porque es una autoridad, representa a una autoridad. En la iglesia, usted me dice, pero yo cómo voy a obedecer al pastor si también mira su cara toda fea, tan flaca, horrible.
no es por lo que yo aparento, sino usted se debe de sujetar a su pastor porque representa una autoridad en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos, aleluya. Eso es la iglesia. La iglesia debe someterse al pastor porque representa una autoridad. Debe de haber una autoridad en esta iglesia. Y la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis que Dios escribe a la persona responsable de una iglesia, y esta persona responsable le llama ángel o le llama pastor. Y usted se tiene que sujetar a esa persona. Si usted pertenece al cuerpo de Cristo, si usted pertenece al cuerpo que Dios la trasladó y Dios la colocó aquí en este lugar, usted tiene que obedecer a esa autoridad porque representa la autoridad de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en esta hora? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor, hermanos? Los noto medio calladones. Dicen, ya no me gustó ahí, pastor. Bueno, pues eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dentro de una iglesia debe de haber 4 actitudes muy importantes. Díganme conmigo, 4 actitudes muy importantes. La primera, en una iglesia debe de haber una actitud interna en el corazón de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Diga conmigo, obediencia. Otra, la segunda actitud debe ser humilde. La gente que viene y la gente que está en una iglesia debe tener humildad. Tercero, una actitud de amor. Y cuarto, una actitud de unidad. De unidad, que somos un solo cuerpo, somos muchos miembros. Somos miembros, unos que se ven, otros que no, ministerios que se ven, otros que no, pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor con todo su corazón en esta hora? Amén. Aleluya. Y la Biblia nos muestra, y quiero enseñarles un poquito acerca de la primera actitud que debemos de tener, la obediencia, el obedecer. Ya le dije, no me va a obedecer a mí por mi linda cara, ¿verdad? No obedecemos al policía por su linda cara, obedecemos porque representa una autoridad. Y la autoridad que representa aquí el pastor se llama la autoridad de Cristo Jesús, porque la iglesia es de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Aleluya. Una persona obediente hace cualquier cosa por Dios. Una persona que ha sido colocada en un cuerpo, que pertenece a una iglesia, en este caso casa de oración. Esa persona, cuando Dios le manda algo, hermano, tiene que obedecer sí o sí. Y esa persona va a estar dispuesta a lo que Dios le mande. Si Dios le manda a través del pastor, mira, haz esto, mira, haz esto, esa persona debe estar dispuesta a hacerla, dispuesta a someterse delante de Dios. Pero a veces pasa en muchas partes y pasa también en nuestra vida cristiana, que hay gente que no quiere obedecer a Dios. Que hay gente que dice, mira, yo mejor pienso que así debo de hacerlo. Y a veces muchos de nosotros tomamos el pretexto de Dios, es que Dios me está hablando, pero no va de acuerdo con lo que te dice tu autoridad. No va de acuerdo con lo que, con lo que tú estás viviendo aquí en el cuerpo donde Dios te ha puesto. Y a veces muchos de nosotros no obedecemos a Dios porque no sabemos quién es Dios. Porque no sabemos quién es nuestro Padre. A veces muchos de nosotros pensamos ay, ¿será la voluntad de que yo esté en esta iglesia? ¿Será la voluntad de que yo me case con fulanita? ¿Será la voluntad de Dios que yo cambie de trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que yo me compre un carro? Porque esto, Dios tiene que regir nuestra vida en todo este tipo de aspectos. Y la Biblia nos muestra en el libro de Romanos, si usted me ayuda a buscar el libro de Romanos, en el capítulo número 12, un texto muy conocido por ustedes y para cada uno, y nos muestra cómo el apóstol Pablo nos dice cuál es la voluntad de Dios y cómo cuando un hijo conoce a Dios, le obedece sin chistar nada. Le obedece, está dispuesto a servirle. Para él no es carga venir un domingo, para él no es carga venir un miércoles, para él no es carga, porque está enamorado ¿de quién? De su Señor, porque quiere obedecerle. Y dice la palabra de Dios, Romanos 12:2, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Es decir, no pienses que este siglo te puede moldear, te puede
acoplar, no te acoples a este siglo. No pienses que Dios trata como trata con otras personas o como trata con el mundo. No, somos diferentes. Nosotros somos un cuerpo de Cristo. Nosotros, usted y yo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso Dios dice, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate. ¿Cómo te vas a transformar? Tu mente necesita transformarse. Cuando vienes a Cristo Jesús y cuando le das tu corazón a Cristo Jesús y cuando le aceptas como tu único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que somos nacidos de nuevo, somos una nueva criatura. Y ahora tu mente, lo más importante aquí, tu mente se va a ir renovando cada día, renovando. ¿Cómo se va a renovar tu mente? Simplemente conociendo a Cristo Jesús cada día. Por eso yo insisto, usted no puede conformarse con un mensaje cada domingo. Yo nada más cada domingo y ya con eso ya tengo. No, su espíritu está hambriento de la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que Dios le dijo a Josué, mira, estas palabras siempre las repetirás a tus hijos, estando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, siempre repite esta palabra, porque todo lo que vas a hacer, todo lo que hagas, si tú tienes esta palabra en tu corazón, todo te saldrá bien y todo prosperará en tu vida. La cuestión que nosotros a veces pensamos es que nos conformamos con un mensaje, nos conformamos con un culto, nos conformamos simplemente con, pues ya el pastor leyó la palabra de Dios, ya la sé toda. Ya no necesito de Dios, ya no necesito conocer a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, le desobedecemos. Mientras más conozcamos a Dios, las órdenes que Dios nos dé, las vamos a estar dispuestos a lo que Dios mande. Cada creyente, cada cristiano que tenga una relación más con Dios por medio de su palabra, usted va a ser más obediente delante de Dios. Porque si no, va a entrar la rebeldía en su corazón y va a empezar a decir, bueno, es que yo opino, bueno, es que yo pienso. No es lo que tú pienses, simplemente Dios te dice, conóceme y vas a estar dispuesto a obedecerme. Renueva tu mente, dice el versículo 2. Renueva la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué se va a renovar mi mente? Dice el versículo 2, lea conmigo. Para que comprobéis, para que compruebes tú y yo cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios va a ser que pueda yo comprar este carro, sí o no? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me mueva a otro estado, o yo me mueva de trabajo, o yo haga esto? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo la vas a conocer? Cuando renueves tu mente, cuando estés aquí en la palabra de Dios. ¿Están aquí? ¿Cuántos están aquí? Porque la voluntad de Dios, vean lo que es. Tres características de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, es buena. Diga más fuerte, la voluntad de Dios es buena. ¿Tú crees que Dios quiere cosas malas para ti? ¿Tú crees que Dios quiere cosas malas? Que te pasen cosas malas y ya le pasó esto y Dios, se está gozando ahí, qué bueno que le pasó eso a mi hijo. No, la voluntad de Dios es buena. Dios quiere que tengas una novia, Dios quiere que te cases con la mujer que Dios te está preparando, Dios quiere que tengas ese trabajo, Dios quiere que tengas ese carro, Dios quiere que tengas esa casa, porque la voluntad de Dios es buena, pero tienes que conocerla cuando renueves tu mente y cuando estés pegado a la palabra de Dios. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable. Diga conmigo, agradable. Esa palabra agradable es rica. Esa palabra también tiene el contexto de ser algo delicioso. Cuando tú te comes un helado de coco tostado, ¿verdad? ¿Ya han probado el helado de coco tostado? Les recomiendo porque está bien rico. Y estás probando y no quieres que se acabe tu heladito. Es agradable al paladar. Cuando tú obedeces a Dios conforme a la palabra de Dios, es agradable. Estamos
bien saboreando la presencia de Dios. No estamos aquí todos inquietos, ya pastor, acabé, tengo una cita importante. No, estamos agradables, estamos disfrutando la presencia de nuestro Padre Celestial, la voluntad de nuestro Padre Celestial que está con nosotros. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso y diga, qué rico es estar en tu presencia, qué rico es saborearte a ti, Señor, saborear tu voluntad, saborear que estoy en tu voluntad. En tercer lugar, otra característica de la voluntad de Dios es que es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Otra vez, perfecta. La palabra perfecta significa que Dios nunca se equivoca. Dios no se equivocó en ponerte en esta iglesia. Dios no se equivocó en traerte a esta iglesia. Dios hizo esta iglesia para que tú pertenecieras a esta iglesia. ¿Por qué entonces dice Dios, a veces no quieres obedecerme? Dios no se equivocó. Dios hace su voluntad perfecta para que crezcamos y para que vivamos en Cristo Jesús con todo el corazón. Aleluya. Por eso tenemos que conocer la voluntad de Dios, pero muchos no conocemos la voluntad de Dios. Hay jóvenes que a mí me han preguntado, ¿y cómo voy a conocer la voluntad de Dios, pastor? ¿Y cómo voy a saber que va a venir mi esposa? ¿Y que esa va a ser mi novia? ¿Y cómo voy a saberla? ¿Saben por qué no la conocemos? Porque no renovamos nuestra mente. La voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:32. Porque si usted piensa que Dios le quiere hacer cosas malas y que Dios quiere hacer que sufra, déjeme decirle, la palabra de Dios dice de otra manera. En Romanos 8, capítulo 8, versículo número 32. Escuche, y aquí Pablo nos da esa figura y nos compara esto, lo que Dios nos va a decir en esta hora. Escuche, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Aquí está hablando del Dios Padre. Es decir, que no escatimó a su propio Hijo. Es decir, que no había otra persona, otra creación, otra persona más importante, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, pero Dios no lo escatimó, es decir, no se aferró, no dijo, no, que el ángel Gabriel vaya y muera por estos humanos, que están aquí en esta tierra, no, sino que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Su Hijo, el Señor Jesús, fue entregado ¿por quién? Por todos nosotros. Si Dios hizo eso, escucha, Dios ahí nos está diciendo, si Dios hizo que te entregó a su Hijo Jesucristo para que muriese en una de las muertes más horribles, que era la crucifixión, si Dios hizo eso, dice la palabra de Dios, te hace la pregunta, ¿cómo no? Diga conmigo, ¿cómo no nos dará también con Él que todas las cosas? Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. Porque si Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? ¿Cómo no quiero que tú seas feliz? ¿Cómo no quiero que tú tengas todo lo que tú desees en tu corazón? ¿Sabes por qué? Porque mi voluntad es buena. Mi voluntad es buena. Solamente obedéceme. Diga conmigo, solamente ¿qué? Obedéceme. Porque cuando no estamos en obediencia, entonces nos vamos de la voluntad de Dios. Nos salimos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable. Te va a gustar obedecerle, como dije hace rato. Te va a gustar obedecerle. Eso es bueno, es grato a nuestra vida obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces estamos dispuestos a obedecer a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón. Vean lo que dice Primera de Pedro, rápidamente. Váyase a Primera de Pedro, porque en Primera de Pedro la Biblia nos establece. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿No se están durmiendo? Pégale un codazo a ver si ya, díganle, no te duermas, está bien interesante. Primera de Pedro 1:14, Primera de Pedro 1:14, dice la palabra de Dios de esta manera. Escuche, Primera de Pedro 1:14, vamos a leerlo hasta el versículo número
17. 1 Pedro 1:14, versículo hasta el versículo número 17. Dice, como hijos que, como hijos que, a ver otra vez, vamos fuerte, como hijos, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí, hermanos? Vamos, vamos, ¿cuántos hijos obedientes hay acá? Yo soy un hijo obediente. Pues como hijo obediente a Dios, ¿verdad? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Como hijos obedientes yo ya no debo de conformarme a lo que hacía antes, ¿verdad? Pero antes era esto, era lo otro, era mentiroso, era tantas cosas, pastor, antes era eso. Bueno, antes, ahora como hijo obediente ya no te conformes, ya no te amoldes, ya no satisfagas eso. Cada día que tú conoces a Dios, cada día que empiezas a estudiar la palabra de Dios, debes de ser diferente. No te conformes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, lea conmigo. Sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, ya no voy a estar obedeciendo a la carne, sino que ahora que voy a obedecer a Dios, tengo que buscar la santidad en Cristo Jesús. Y esa palabra, la santidad, significa estar separándome más y más del pecado. Amén. Versículo número 16. Porque está escrito, lo creas o no lo creas, porque está escrito, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condúcete. Si eres hijo obediente, condúcete en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí en la iglesia vienes, te ves muy bonito, aleluya, gloria a Dios. Pero déjame decirte, Dios te dice, condúcete bien donde estás allá afuera. Si me obedeces, tienes que conducirte bien. Si me obedeces, tienes que dejar ya las cosas que antes hacías, las cosas que antes te gustaban, tienes que dejarlo ya. Porque las hacías por ignorancia, pero ahora Dios te trasladó de las tinieblas a su luz admirable y ya conoces la palabra de Dios y ya conoces a un Dios que te exige santidad. Cada uno de nosotros que obedecemos a Dios tenemos que seguir en santidad cada día en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y la obediencia requiere disciplina sobre nuestra carne. Diga conmigo, repita conmigo este concepto. La obediencia se requiere disciplina ¿en dónde? En nuestra carne, porque el mayor enemigo de nosotros se llama nuestra carne. ¿Cuántos creen eso? Por ejemplo, si tú estás gordito o si tú estás gordo, pues tú tienes que disciplinar tu cuerpo para poder adelgazarlo, ¿verdad? No nada más, automáticamente, pum, ya quiero ser delgado. No, tienes que meterte a una dieta y a veces tienes que comer cosas que no te gustan, ¿verdad? Cosas que antes te gustaban, las carnitas, las cosas así, Coca-Cola y todo, bien rico, pero a veces ya tienes que dejar eso, tienes que disciplinar tu carne. ¿Para qué? Para que tu obesidad o las personas que están gordos puedan tener esa acción de adelgazar. Es decir, la obediencia se requiere disciplina. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Se requiere ¿qué? Disciplina. Tienes que disciplinarte en poder querer leer la palabra de Dios, no solamente en el sermón, no solamente en el estudio, leer la palabra de Dios todos los días. Leer la palabra, meterte, escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Se requiere disciplina, sí o no? Sí. Porque ¿quién le gusta? Hermano, me dijo una vez una hermana, no me gusta la Biblia porque tiene puras letritas, pastor, yo quiera que tuviera ahí unas fotos y todo. No, pues no es telenovela o no es, ¿cómo se llama? De esas fotonovelas, ¿verdad? No es eso.
es la palabra de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo penetra a tu espíritu y le da fuerzas. Pero requiere disciplina, ¿sí o no? Se requiere disciplina para empezar este culto, para estar en esta casa, en esta iglesia. Yo les comentaba yo que le predicaba a una persona y le decía, miren, nuestros cultos son a las 10, venga. Sí, voy a ir, pero dice, no tiene servicio en la tarde, por ahí de las 3, porque por ahí de las 3 ya salí de mi trabajo y ya puedo ir. No, pues no es cuando tú quieras, es cuando Dios te dice necesitas disciplina para poder estar dándole la gloria y la honra a Cristo Jesús. Aleluya, hermanos, ¿cuánto le dan la gloria al Señor? Todos tenemos problemas. Todos tenemos que nuestra carne siempre quiere dominarnos. Hay personas que tienen problemas con pornografía, ¿verdad? O hay personas que son muy sensuales, ¿verdad? Que ven a una muchacha y ¡shum! La ven y la radiografían y la escanean y todo tipo de cosas. Entonces, cuando tú tienes eso y tu carne te domina a hacer eso, tú tienes que disciplinar tu carne y poco a poco, y ves a una muchacha y ya no la quieres ver, y ya no, vas a llegar a tener el hábito de no obedecer a tu carne. ¿Estamos aquí, hermanos? Colosenses capítulo 3, rápidamente, si usted está conmigo, en Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 5, Colosenses 3, versículo número 5, dice la palabra de Dios de esta manera. Escuche cómo dice Colosenses capítulo número 3, versículo 5: haced morir. Todos quiero que lleguen a esta palabra, porque si no, aquí está en las pantallas. Vean, dice la palabra de Dios: haced que morir. ¿Qué vamos a hacer morir? Todo lo terrenal en vosotros. Y todo lo terrenal empieza con una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Esas son las pasiones carnales, ¿verdad? Pero quiero que note una cosa, ya que tiene ahí su Biblia. ¿Todos están aquí? La primera expresión es hacer que morir. Y el primer verbo es hacer. Diga conmigo, hacer. Esto es muy importante conocerlo, porque a veces muchos de nosotros somos muy chistosos en decir: Señor, quítame los ojos lasciviosos, ¿verdad? Quítame los ojos que nada más ven a una mujer y ¡pum!, la quieren desnudar. Dios dice: mi querido hijo, yo no puedo quitarte eso. ¿Cómo? Sí, yo no lo puedo quitar. Tú tienes que hacerlo. Ay, Señor, quítame lo mentiroso, quítame lo irritante, quítame este carácter. Dios te dice: yo no lo puedo hacer, tú tienes que hacerlo. Nosotros mismos tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios, claro. Dios dice: háganlo ustedes. Porque a veces, Señor, quítame esto, quítame lo chismoso, Señor. No, tú tienes que trabajar en esa área. Yo puedo ayudarte, pero tú tienes que tener ese deseo de ya no ser así. Ahora, la segunda palabra dice hacer morir. Es decir, tú tienes que, esa palabra morir es mata ese deseo que hay en tu carne. Si ese deseo que hay en tu carne de mentir, tú tienes que hacerlo. Dios no lo va a hacer por ti. Tú nunca puedes orar y decir: ay, Señor, quítame esto, quítame lo otro, quítame lo adúltero, quítame lo fornicario, quítame esto, quítame de estar viendo en mi teléfono cosas que no debo de ver. No, Dios dice: tú tienes que hacerlo, hijo. Yo te voy a dar las fuerzas. Si es que estás en mi palabra, te voy a dar las fuerzas para que tú puedas hacerlo. Pero el que decide vas a ser tú. Tú eres el que decide, el que pucha el botón. Tú eres el que decide, el que hacer las cosas malas o no. Tú eres el que decide. Tú eres el que decidió hoy venir a la casa de Dios, ¿sí o no? Tal vez te invitaron, tal vez te dijeron, o tal vez dijiste: bueno, hoy es tiempo de adorar a Dios. Tú decidiste qué es lo que deberías de hacer. Y Dios te dice: hagan
hagan. Todos nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Porque si obedecemos a Dios debemos de vivir en santidad. Y las obras de la carne y todo lo terrenal son fornicación. Haz morir, mata esa fornicación que hay en ti, mata esa impureza que hay en ti, mata esas pasiones desordenadas que en algún momento, esa pasión desordenada es que estás dispuesto a dejar todo con tal de obedecer tu carne. Malos deseos, avaricia. Ay, Señor, quítame lo avaro para que mi mano se meta aquí en mi bolsillo y pueda dar la ofrenda. Dios dice, yo no puedo quitarte eso. Tú tienes que quitarte de ser avaro. Tú tienes que hacerlo. Ay, Señor, quítame esta idolatría por esto. No, tú tienes que dejar de hacer eso en el nombre de Cristo Jesús. Versículo número 6. Cosas por las cuales la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, escuche, la ira de Dios viene sobre los hijos que no obedecen. Dios te dice, quita, mata, quítalo de tu cuerpo, quítalo, porque tarde o temprano todo lo que hagas te va a dar un fruto, y ese fruto va a ser el infierno. Y le dice el versículo número 7, en las cuales vosotros también, nosotros anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ¿qué? En ella. ¿Le obedecíamos a nuestra carne, sí o no? Sí. Que la carne quería ir a bailar, pues voy a bailar. Que la carne un tequilazo, ¿verdad? Comúnmente usted ve en las películas y ve usted ahí, comúnmente cuando una persona está deprimida o una persona está triste, lo que le enseñan es que va un tequilazo y un brandy, y dame un brandy, ya. Y ya quiero olvidarlo. Ahora ya es un marihuanazo, ¿verdad? Ya es un, ya, me quiero olvidar de este mundo. ¿Por qué? Porque no conocen que si obedecemos a Dios podemos tener paz en Cristo Jesús cuando Él está con nosotros. Aleluya, hermanos. Un aplauso al Señor con todo su corazón. Rápidamente. Romanos 1.5, rápidamente, vamos, Romanos 1.5. Dice la palabra de Dios, Romanos 1.5. Maneje su Biblia, más atrasito está Romanos, atrasito de Corintios, y Romanos capítulo número 1, versículo número 5. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera, y por quien recibimos la gracia. ¿De quién recibimos la gracia? De Dios, ¿verdad? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. Es decir, fuimos llamados, hermanos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, fuimos llamados para ser obedientes. Una iglesia obediente. Unos hijos obedientes. ¿Que es difícil obedecer? Sí. Pero la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Obedece a la voluntad de Dios. Obedece a lo que Dios quiere. Porque para esto recibiste la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor que a su nombre. Todos fuimos llamados a ser obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí en el nombre del Señor? Ahora vea, Romanos ahí, ahora nada más vaya al capítulo número 6 y vea lo que le dice el versículo número 16. Ahí Dios nos comprueba y nos dice en esta hora, nos dice en este momento esta verdad importante. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis? A ver, otra vez, ¿no sabéis? Tal vez no lo sabías tú, ¿verdad? Que si obedeces, porque esa palabra sometimiento, pues es obediencia, ¿verdad? Pero dice Pablo, vea cómo dice Pablo, ¿no sabéis que si tú te sometes a alguien como esclavo para obedecerle? Es decir, si tú te sometes a alguien como, eres como un esclavo porque le estás obedeciendo, ¿verdad? Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si tú obedeces a tu carne, y si esta carne todavía te está indicando que vayas al pecado y que hagas cosas que ya no hacías, pues déjame decirte que Dios te dice que si tú estás obedeciendo a la carne, eres esclavo todavía de tu carne. Pero soy cristiano, pastor, pero vengo a la iglesia. No,
No te engañes, porque le estás obedeciendo más a la carne que a Dios. Y déjame decirte que la Biblia dice que la carne, perdón, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y se cansa. Y muchos de nosotros estamos obedeciendo a la carne. No, no vayas a la iglesia, no vayas a esto. No, ¿qué tanto estar perdiendo el tiempo ahí? No te conviene nada. Mejor haz esto, mejor haz esto. Mira, tienes que hacer esto. Y hoy, muchos de nosotros estamos siendo esclavos todavía de la carne. Pero nos llamamos cristianos. Pues dice Dios, tú eres esclavo de la carne. Porque si fueras esclavo de mí, me obedecieras. Si fueras esclavo de mí, no habría ni siquiera un día en que no me vinieras a obedecerme y a estar en mi presencia, que es rica, que es agradable. Pero muchos de nosotros todavía seguimos siendo esclavos, porque dice el versículo número 16, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Escucha el versículo 19, rápidamente vaya, Romanos capítulo 16, váyase al capítulo 16, versículo número 19, dice la palabra de Dios, porque escuche, esto es bien importante, Romanos 16, versículo número 19, dice, porque vuestra obediencia, escuche, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ¿a quién? A todos. Diga conmigo esta expresión, la obediencia se ve. Usted ve perfectamente cuando una persona es obediente, sí o no. Usted ve perfectamente cuando su hijo es obediente, sí o no. Sí se ve, sí o no. Inmediatamente la gente cuando ves a alguien, este va a ser obediente, este es obediente. Pero ve la rebeldía, a veces muchos vemos, ¿verdad? Este es un rebelde, le van a mandar esto y ya. Porque la obediencia se ve, dice la palabra de Dios, que Dios le dice a la iglesia de Roma, y le dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Todo el mundo ha visto que han obedecido a Dios, mis queridos. Son hijos de Dios. Hoy en esta iglesia se tiene que ver la obediencia a Dios. Sí, cantamos, sí, alabamos. Hay iglesias que cantan bonito, que se caen, que hablan en lenguas y todo, pero son más desobedientes que nada. Hoy tenemos que ser obedientes, que nuestra obediencia se vea, dice la palabra de Dios. Así que me gozo, dice Pablo, me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para ¿qué? Para el mal. Obedientes siempre al Señor, sabios para el bien e ingenuos para el mal, porque están viendo toda la gente nuestra obediencia delante de Dios. Cada uno decide, escúchame, la Biblia nos dice, cada uno decide obedecer o no obedecer, ¿sí o no? Cada uno elige obedecer o no obedecer, pero cada uno de nosotros somos responsables de toda nuestra decisión y de todas nuestras decisiones. Hoy viniste a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, y tú vas a decidir cómo respondes delante de Dios. Porque escuche la palabra de Dios en Lucas capítulo número 12. Vea esta verdad tremenda de parte de Dios. Y hoy esta palabra y esta verdad Dios nos la dice en Lucas capítulo número 12. Rápidamente váyase a Lucas capítulo número 12, versículo número 47. Aquí Dios, de la boca de Jesús, nos dice esta verdad tremenda, tremenda. Tú decides si vas a obedecer o no. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 47, vamos a leerlo hasta el 48, dice, aquel siervo, lea, escuche, aquel siervo, dice la Biblia, que conociendo la voluntad del Señor, ¿cuántos conocen la voluntad de Dios? A ver, vamos a repetir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Conoce usted la voluntad de Dios, verdad? Pues dice Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, se preparó, obedeció, perdón, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, conocía la voluntad de Dios que era buena, agradable y perfecta, pero aunque él conocía la voluntad de Dios, no obedeció, no se preparó. Y dice la Biblia, ni hizo conforme a su voluntad, ese hombre
va a recibir ¿qué? Muchos azotes. Porque sabiendo la voluntad de Dios, no se preparó. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, es buena, agradable, perfecta, ¿sí o no? Sí. Pero si tú no obedeces y no te preparas, Dios dice, vas a recibir muchos azotes. Porque vea el versículo número 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque, dice Jesús, a todo aquel a quien se le haya dado, ¿qué? Mucho. ¿Qué se le dio? Mucho conocimiento. ¿Qué se le dio? Conociste la voluntad de Dios que era buena, agradable y perfecta. ¿Por qué no le obedeciste? Conociste de Dios, ¿por qué no hiciste caso? Pues aquel que se le ha dado mucho, se le va a demandar mucho. Y hoy me llevo la sorpresa de que muchos de nosotros conocemos a Dios, pero de una manera extraordinaria. Ay, pastor, es que yo tengo 20 años de conocer a Dios, yo tengo tantos años, yo conocí a Dios, yo sabía de Dios, ¿y por qué no le obedeciste? Dios te va a decir. Si me conocías, ¿por qué no me obedeciste? ¿Por qué no te preparaste? Pues aquel que dice la palabra de Dios, a que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquel, hoy en esta iglesia, hermanos, déjenme decirle, gracias a Dios que hay estudios de la palabra. Aquí en esta iglesia se ha dado la palabra de Dios mucho tiempo. Se ha dado la palabra de Dios por muchos años. Cada uno de nosotros ha conocido la palabra de Dios profundamente. No va a poder tener una excusa de decir, es que no te conocí, es que no me daban un buen estudio, no me daban un buen sermón. Gracias a Dios que hoy podemos decir, hemos estudiado la palabra de Dios. La pregunta es, que Dios te va a decir, ¿por qué no me obedeciste? ¿Por qué no te preparaste? Te di mucho y te voy a demandar mucho. Por eso es que dice la palabra de Dios, hoy tenemos que cuidarnos. Casa de oración, hermanos, hoy el libro rojo tiene que cuidarse, porque te dio mucho, te está dando mucho, nos está dando mucho, y Dios te dice, al que mucho le he dado de mi palabra, no tienes excusa de decir, no te conocí, Señor. A mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo, Señor. Dios te va a decir, te di, te enseñé quién era yo. ¿Por qué no te preparaste? Y dice la palabra de Dios, y ahí entonces muchos van a sufrir la muerte eterna. Ahora para terminar, quiero que vayamos rápidamente a Primera de Samuel, porque vemos aquí la sustitución de la obediencia, ¿verdad? Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, podemos decirle a Dios, Señor, no es para tanto, mira que, pues sí, quiero ser cristiano, quiero ser esto, pero Señor, no es para tanto. Y déjeme decirle, aquí está la historia de un personaje que usted sabe que cómo estuvo su vida, del rey Saúl, ¿verdad? Realmente no podemos decir, hermanos, no podemos decir que el rey Saúl fue al cielo o se fue al infierno. La verdad que es una de las preguntas que tenemos que hacerle al Señor cuando lleguemos allá. Pero realmente vea la actitud que tiene el rey Saúl. La actitud, estamos hablando de actitudes internas y cómo él quiso tapar la verdad. Porque Dios le manda a que destruyera a un pueblo que era un pueblo tremendo, era un pueblo en el cual Dios le había dicho, yo quiero castigar a Amalek y a los amalecitas, y destruye, le da la orden por medio del profeta Samuel al rey Saúl, y le dice, destruye todo. Pero como todo, muchos de nosotros, Dios también nos da la orden de decir, destruye todo, destruye las cosas de la carne, destruye lo que hay, lo que te está impidiendo. Hay muchos que tampoco vienen a la iglesia porque no quieren destruir su carne o su pecado que hay aquí, ¿no? Y simplemente se alejan. Me alejo, ¿verdad? Alejándome ya, Dios se le olvidó y todo eso. No. Si tú no confiesas tu pecado, déjame decirte, un día, tarde o temprano, ese pecado se va a revelar. Por eso la palabra de Dios dice, confiesa tu pecado para que ese pecado sea lavado por la sangre de Cristo. Hoy es la oportunidad todavía. Un día ya no la va a haber.
Y el rey Saúl, dice la palabra de Dios, que empezó a decir, empezó a ver ahí al pueblo de los amalecitas, y tal vez vio ahí un marranito, ¿verdad? Un cochinito, un cochi, ¿verdad? Que le dicen por ahí. Pues se imaginó en su mente, pues este marranito, unos chicharrones bien ricos van a salir de acá, y unas carnitas. No lo voy a matar. Y vio una vaquita o vio ahí las ovejitas, no, estos van a salir unas chuletas. Y él pensaba, y él decía en su mente, a lo mejor Dios me va a decir, ¿por qué no las destruiste? ¿Por qué no las mataste? Y tal vez yo le voy a decir, Señor, bueno, te la voy a dar por ofrenda. Y Dios dice, yo no te mandé eso. No, tú no tienes ni siquiera que estar pensando en lo que me vas a dar, no. Yo te di una orden y la orden se obedece, mata todo, incluso al rey, mátalo. Y Saúl dijo, no, pues el rey, no me hace nada, somos cuatachos y lo voy a dejar vivo. Así no es la obediencia. Dios le dice en el capítulo número 15, versículo número 22, escuche, la palabra de Dios nos dice, y Samuel le dijo, se complace Jehová. Escuche lo que dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Pastor, pero yo vengo a cantar, yo vengo a alabar. Sí, pero obedécele a Dios. Es bonito cantar, es bonito que haya venido a la iglesia, y a veces hasta le digo, gracias hermano porque vino a la iglesia. Hay unos hermanos que dicen, no me digas gracias. Bueno, si lo entiendes, ¿por qué no estás? ¿Por qué no estás siempre? Es mejor obedecerle a Dios, a la palabra de Jehová, dice el versículo número 22. Ciertamente el obedecer, lea conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque si no nos volveríamos como ese narcotraficante que va a la iglesia católica y le dice al padre, le dice el padre al narcotraficante, ¿por qué no has venido, hijo? No se preocupe, estaba bien mi trabajo, pero mira, aquí te doy una limosna, y esta limosna es como de $500,000. ¿Qué te parece, padre? Sí, te absuelvo, te doy, vete, hijo, y nada más tráeme tu ofrenda. No, hermanos, no debe de ser así. La Biblia nos dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y es mejor, escuche el versículo número 22, y es mejor el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor prestar atención. Esa palabra prestar atención es, ve lo que dice mi palabra, ya me conoces, ve lo que dice mi palabra, obedéceme. El versículo número 23 dice, porque como pecado, escuche, como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, hermanos, cualquier brujo, el brujo mayor que me puedas mencionar, el satanista mayor que me puedas... Aquí hay un grupo de satanistas que querían poner una estatua de Satanás ahí en el Capitolio. No nos dejaron, gracias a Dios. Pero aquí en Mirror hay una iglesia satánica. Y el satanista más peor que me puedas decir, la Biblia dice, si tú no obedeces, el pecado de estos satanistas o del brujo, de la bruja más fea y horrible que haya, su pecado es comparado a la desobediencia que un hijo de Dios le tenga a Dios. Es comparado igualito. Porque dice la palabra de Dios, porque el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría y la obstinación. El no querer obedecer a Dios te compara a Dios con el pecado que hacen estos brujos, que hacen estos satanistas. Lo mismo que hacen ellos, tú también lo puedes llegar a hacer, porque desobedeces a aquel que te dio la vida y aquel que sabes que la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable delante de Dios. Digan uy. Porque es eso. El pecado de la rebelión es, dice la palabra de Dios, como idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que ya no más seas rey. Por eso, hermanos, si eres un esposo rebelde con tu esposa, estás siendo igual que ese brujo y que ese satanista. Si eres un hijo rebelde con tus padres,
aunque vengas a la iglesia, dice la palabra de Dios, eres igual, Dios te ve igual que ese satanista o ese brujo. Si eres un esposo rebelde con la esposa, o si la esposa es rebelde con el esposo, Dios te dice, eres igual. Si eres una oveja y no obedeces a tu pastor, la Biblia dice, eres igual. Eres igual que ese satanista, eres igual que ese brujo. Lo que hacen ellos, lo mismo lo haces tú, porque no te acatas y no obedeces a la palabra de Dios. Dios te dice, quita la rebeldía. Cuidado con ser rebeldes. Ay, hermanos, que yo que soy aquí. Cuidado con la rebeldía, porque Dios te compara con el peor de los satanistas. Tenemos que estar sometidos dentro de Dios. Y el estar sometidos, hermanos, es, imagínense para terminar, el estar sometidos es como si tuviéramos una paraguas. Usted tiene una paraguas. Por ejemplo, usted me puede preguntar, pastor, pero yo como esposa, ¿por qué me tengo que someter a mi esposo? ¿Por qué? Si mire cómo está. Bueno, porque él haga de cuenta que el esposo tiene como una paraguas ahí. Y la paraguas, cuando viene la lluvia, pues todos los que están dentro del paraguas, de la sombrilla, también se le llama, pues se van a cubrir del agua, ¿verdad? Es el estar sometido. La esposa, al estar sometida al esposo, la cubre. La autoridad la cubre de que el diablo no vaya a hacer alguna cosa. Pero si alguien se sale, por ejemplo el hijo que diga, no quiero estar sometido, yo quiero salirme, yo quiero irme, déjame decirte que si alguien se sale de la autoridad, cuidado, porque es presa fácil de Satanás. Y Satanás anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú no estás sometido a tu pastor, si tú no estás sometido a la iglesia donde Dios te puso, entonces sales del perímetro, te sales de la cobertura. Y déjame decirte que eres presa fácil. Y ahí están hermanos que dicen, no, yo me voy de aquí. Y son presa fácil del diablo. Y dice la palabra de Dios, y por eso muchos duermen. Y por eso muchos duermen antes de tiempo. La Biblia nos dice que el someternos delante de Dios nos da alegría y nos da gozo en el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice, primera de Juan, porque la palabra de Dios, ya vamos a terminar con esta cita, y la palabra de Dios nos dice, primera de Juan 3:22, pero antes de primera de Juan 3:22, dice la palabra de Dios, el obedecer a Dios nos trae beneficios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? El obedecer a Dios, hermanos, es mejor, dice la palabra de Dios, es mejor el obedecer a Dios que estar en rebeldía contra Dios. Y escuche, en Mateo también, en capítulo 6, versículo 33, si usted no lo tiene ahí, no lo busque, esto no lo sabemos todos de memoria. Ese texto de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán ¿qué? Añadidas. Es decir, si yo le obedezco en buscar a Dios, miren hermanos, se van a abrir puertas de trabajo, se van a abrir puertas de cosas, se van a abrir cosas increíbles. No vas a estar con que, y no tengo para esto, y todos, no duermen. No dormimos muchas veces. ¿Por qué? Porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios te promete, obedéceme, te conviene obedecerme. Si tú me obedeces, todas las cosas te las voy a añadir, porque yo soy un Dios que no miente. Y en primera de Juan, quiero terminar con este versículo, en primera de Juan capítulo 3 versículo 22, vea cómo Dios nos da recompensas por ser obedientes. La rebeldía Dios la ve como idolatría, como brujería, como satanismo. El no obedecer a Dios, es decir, no, yo me voy, yo quiero hacer mi voluntad. Dios te dice, eso está simplemente visto. Un día te voy a ver como si fuera ese brujo. Y la Biblia nos dice, mejor obedece, es mejor la obediencia delante de Dios. Y primera de Juan 3 versículo 22 lo dice de una manera maravillosa el Espíritu Santo, y nos dice, y cualquier cosa, si tú me obedeces, hijo, si tú estás atento a mi palabra, si hoy no viniste a dormirte a la iglesia y estás atento a mi palabra, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos, ¿de quién?
de Él. Cualquier cosa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de parte de Dios? Pues dice Dios, obedéceme. Que tus intenciones internas sean sanas de venirme a verme, estar dispuesto a obedecerme, y cualquier cosa que pidiéramos, lea el versículo 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de ¿quién? De Él. Un hijo que es obediente hace las cosas que son agradables delante de Dios, y Dios le da con él todas las cosas. La Biblia también dice, honra a Jehová y Él te va a honrar con todo el corazón. No es un desperdicio el que hayamos venido aquí a la iglesia, no, estamos obedeciendo al Señor en cosas que Dios le agrada, que estamos adorando al Señor, y Dios, cuando tú salgas, abrirá las puertas, te abrirá bendiciones, porque Dios es un Dios santo que quiere cosas buenas para nosotros, que quiere cosas agradables para nosotros, que quiere cosas perfectas para nosotros. Pero tenemos que entenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Oremos en el nombre del Señor, y cierre sus ojos y dígale: Señor, hazme entender en esta hora, Señor Jesús, que lo mejor es obedecerte, Señor. Que la rebeldía y la obstinación, Señor, son brujería, Señor. Son cosas, Señor, como la idolatría, Señor Jesús. Es mejor obedecerte a ti, Señor, porque tú quieres darnos cosas agradables, Señor. Porque tú quieres dar, Señor, cosas buenas a los que te obedecen. Hijos de Dios que te obedezcan, Señor Jesús. Que sus intenciones internas sean, Señor, para obedecerte y para adorarte, Señor Jesús. Que hoy, Señor, cada uno de nosotros te obedezcamos en nuestro corazón, Señor. Que hoy cada uno de nosotros podamos decirte: yo quiero ser tu hijo, porque estoy dispuesto, Señor, a obedecerte. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, Señor. Estoy dispuesto a hacer, Señor Jesús, lo que tú me digas, en el nombre de Jesús. Estoy